He de confesarles el privilegio de poder estar hoy aquí, pero bueno, los pastores están confiando, entonces espero hacerlo bien. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, entonces yo espero y confío en que el día de hoy podamos recibirla con toda nuestra atención. Y bueno, vamos a empezar recapitulando rápidamente. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto, es esclavo. Omar platicó también de eso un poco, no lo estoy copiando, pero es cautivo. Entonces es Moisés quien dice, los voy a sacar y vamos hacia la tierra prometida donde Dios le estaba guiando. Casi por llegar es Josué quien los introduce a la tierra prometida. Pero no, muchos podríamos decir, ya, pues Moisés había hecho todo el trabajo, pues Josué ya nada más fue a introducirlo, pero tuvieron que pelear para poseer esa tierra prometida. Uno de los mandatos de Dios era que tenían que expulsar a todos los habitantes de aquellas tierras. Dios les mandó que no hicieran pacto, pero el pueblo de Israel no obedeció. En varios capítulos dice que no los pudieron expulsar a todos, entonces empezaron a convivir con ellos. Si nos vamos a Jueces 2, podemos leer que dice que Josué y toda la generación que amaba y servía a Dios muere. Nace otra generación que no conoce de Dios, no le obedece y no le sirve. Entonces Dios tenía misericordia del pueblo de Israel, es su pueblo escogido. Los sacó de Egipto y no los iba a dejar ahí varados. Entonces levantaba nuevos líderes que hicieran la voluntad de Dios. Pero si leemos Jueces 2:19, dice, pero al morir el jefe que Dios les había puesto a los israelitas, ellos volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Este es en el versículo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Su comportamiento era peor que el de sus padres y tercamente se negaban a cambiar de actitud. ¿Les parece si oramos para iniciar? Padre, te damos gracias porque el día de hoy sabemos que no es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí. Gracias porque sabemos que eres tú quien nos va a hablar esta reunión. Espíritu Santo, muévete con libertad. El día de hoy cada uno de nosotros estamos aquí no con el propósito de cumplir un requisito o porque nos toque servir en esta reunión. Estamos aquí porque queremos escuchar tu voz, Padre. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro espíritu para poder escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me encanta y me llama muchísimo la atención que toda la Biblia nos habla y enfatiza muchísimo de las generaciones. Desde Génesis, pues nos habla que Adán tuvo un hijo que se llamó Set y de ahí continúa. Viene el diluvio y nos habla de todas las generaciones de Sem, Cab y Jafet, que son los hijos de Noé. Si nos vamos más adelante, pues todos conocemos a Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí todas las 12 tribus de Israel. Y podríamos decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Jesús. ¿Qué les parece si leemos Mateo 1? Pues nos habla de toda la genealogía, desde David hasta José, que fue el esposo de María, madre de Jesús. Entonces, yo creo que es importante saber a qué familia pertenecemos. No se preocupen, no les voy a hablar de genealogía, no es mi tema, no creo que esté capacitada para eso, pero sí quiero que hablemos el día de hoy de la importancia de nuestra historia familiar. ¿Qué papel es el que representan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, abuelos, sobrinos en nuestras vidas? Y no quiero hablarle a los papás, que mucho tiene que ver, el pastor habló la semana pasada de los padres. El día de hoy yo quiero hablarles, no importa si eres una jovencita, un adolescente que vive todavía con tus papás, un joven que tiene planes de casarte, o ya eres un adulto que tiene su propia familia.
El día de hoy quiero que cada uno reflexionemos cuál es el impacto que han representado esas personas con nosotros. ¿Y por qué les hablo de papá, abuelos, hermanos? Pues porque son las personas más cercanas, pero yo sé que aún personas del trabajo, de la universidad, de la escuela, pueden estar impactando en cada uno de nosotros. Quiero reflexionar primero en que vivimos en un mundo imperfecto. Se dice que todos de alguna manera vivimos con heridas, complejos o malos hábitos en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Si vemos la historia de Salomón, Salomón es hijo del rey David. El rey David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero dice que Salomón, cuando ya era viejo, se dejó influenciar por sus mujeres y adoró a otros dioses. Entonces su corazón ya no fue como el de su padre. Si nos vamos, después de Salomón tuvo otro hijo y luego tuvo otro hijo, y dice que hicieron lo malo, que siguieron el mal ejemplo. Pero el siguiente hijo dice que hizo lo mismo que su tatarabuelo David. Entonces yo hoy les voy a hablar de nuestra historia familiar, pero también quiero que reconozcamos que cada uno decidimos a quién seguimos, de quién aprendemos, en quién nos enfocamos. Yo sé que no es un tema sencillo y dije, ay, me voy a meter en esto en mi tercer predicación. Dije, bueno, Dios, eres bueno. Yo le decía a Yola, yo le digo, pues Dios, tú ahí sabes. Entonces, quiero que me sigan por ahí, que me pongan atención, porque yo sé que el día de hoy Dios nos tiene una palabra para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que no son los sanos los que necesitan un médico, que son los que están enfermos. Entonces, si el día de hoy tú sientes que algo en tu vida no está bien, que hay algo que te duele, que te lastima, pues alégrate, porque Jesús no vino a sanar a las personas sanas, son a los enfermos, y en esas personas estamos tú y yo. ¿De qué heridas, complejos y malos hábitos les estoy hablando para entrar más o menos en contexto? Estoy hablando de cosas sencillas como morderse las uñas, tronarse los dedos, ahora que está de moda el celular, scrollear sin parar, cosas ya más profundas que a lo mejor dañan nuestra salud, como redes sociales, no dormimos por las redes sociales, comer de más cuando tenemos ansiedad, cortarse la piel, arrancarte el cabello, mentir, engañar, insultar, o a lo mejor ya adicciones como fumar, alcohol, drogas, deudas, infidelidades o pesimismo. Yo creo que aquí ya vamos como diciendo, no, creo que sí, esta plática sí es para mí, no nada más es para aquella persona lejana. Si quieren darse un poquito más de idea, pues váyanse a Gálatas 5, ahí vienen todavía más ejemplos. Y bueno, quiero platicarles que tengo un hermano que le encanta cocinar, lo hace bien, y de las especialidades con las que inició fue haciendo chicharrón duro. Le decían, ay, qué rico tu chicharrón. Y algunas personas que han probado también mi chicharrón dicen, ay, sabe igual que el de tu hermano. Y pues yo dije, ¿por qué creen que sabe igual? Pues porque los dos aprendimos a hacerlo como mi papá. Yo les confieso que cuando me casé no sabía cocinar. Yo les digo a mamás de hijas que se preocupan porque dicen, ay, es que mi hija no cocina, ni lava, ni hace de comer. Les digo, yo tampoco sabía hacer nada cuando me casé, o sea, absolutamente, pero aprendí. Mi papá era de las personas que le decía, yo no iba a YouTube, yo creo que ya existía, no quiero confesar de más mi edad, pero yo le hablaba a mi papá y le decía, oye, quiero hacer esto, y súper detenidamente me decía, lava los jitomates, pica el ajo así, de esta manera, compra chicharrón, pero chicharrón del duro, no del prensado. Entonces, pues aprendí a hacerlo tal cual. Ahorita mis hermanos y yo, pues prácticamente cocinamos con el mismo sazón. Así, de esta manera, es como aprendemos a copiar las cosas que hacen nuestros antepasados. A lo mejor cosas buenas, a lo mejor cosas malas. A los que somos papás,
podríamos decir, ay, pero mi hijo ni me escucha. Es la mayor preocupación de los papás. Mi hijo ni me escucha. Se dice, no te preocupes porque no te escucha, porque él te está observando. Y por nuestra naturaleza, aprendemos más fácil a hacer lo malo que lo bueno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y antes de comenzar, yo quiero decirles que, bueno, nuestra historia, cuando ya conocemos a Cristo, es Él quien la define. No son las cosas que hemos vivido, ni las cosas que hemos pasado, ni las cosas que hemos hecho. Es Dios quien toma el control. Y quiero hablar el día de hoy, enfatizar en esas cosas que hemos aprendido, no de las cosas que hemos heredado. Porque las cosas que hemos heredado al momento de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya se vuelven cosa de Él. Las clamamos a Él y entonces las ponemos ante Él y Él se encarga. Pero quiero hablar de las cosas que hemos aprendido, de aquellas cosas que estamos dejando que nos dominen. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy hijo de un borracho, de un mujeriego o de un iracundo, no me convierte a mí en un borracho, en un mujeriego y un iracundo. ¿Están de acuerdo? No, pero ¿qué sí me puede convertir en borracho, mujeriego o iracundo? Que yo aprenda sus patrones, que yo aprenda lo que él puede hacer. Eso sí me puede convertir. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? De que no nos tenemos que dejar dominar de nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Nos vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7, por favor. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es de los versículos que son más conocidos, pero ahí dice claramente que tenemos que tener dominio propio. No podemos dejarnos llevar por el enojo, porque si nos dejamos dominar por el enojo, ¿qué va a pasar? Vamos a ofender, va a haber división, va a haber pleito. No podemos dejarnos llevar por nuestro deseo desmedido de acumular, porque nos puede llevar a mentir, a defraudar, a engañar. No nos podemos llevar por el deseo de la ira, porque de seguro vamos a insultar, vamos a quitar todo aquello que Dios nos está llamando a hacer. Recordemos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si el día de hoy Dios te está revelando algo, a lo mejor algo que tú dices, yo ni me había dado cuenta, pero sí es cierto, ahorita que lo pienso, pues mi abuelo también hacía eso, o mi papá, o mi tío, o mi hermano, estamos batallando con la misma cosa. Pues hoy Dios quiere restaurarnos, no quiere dejarnos ahí, no nos está revelando eso para acabar con nosotros. Él quiere restaurarnos. Y entonces, a ver, si nosotros vivimos en una familia disfuncional, ¿qué quiere decir? ¿Que ya pues aprendí todo lo malo? Vamos a ver, por favor, qué dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dice que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿Cuánto? Todas las cosas para bien. Eso quiere decir que si creciste con una mamá que antes se le llamaba que tenía nervios, que era nerviosa, pero pues era como ansiedad, no tienes que haber aprendido eso, porque Dios va a usar eso que tú viviste para su propósito, para cumplir el propósito que Él tiene en ti. Tenía todavía temor de esta plática, pero el pastor dio una plática, la reunión pasada, que va totalmente alineada a esto que estamos hablando. Por favor, la semana que entra, escúchenla, porque yo creo que es muy a lo que estamos hablando y podemos profundizar un poquito más. Si crecimos en una familia en donde era muy común decir mentiras, ¿quiere decir que ya nos volvimos mentirosos? No, porque Dios usa todas esas cosas para bien de quienes los aman.
Si tú creciste en una familia donde había gritos, ofensas, ya sabes qué es lo que no quieres para tu familia. Es un súper punto, de verdad, porque muchas veces te toca vivir en donde no hay problemas, donde no conoces, y cuando te enfrentas a esas situaciones, pues a lo mejor te puedes dejar llevar. Pero hoy, si tú estás aquí, no estás casado, o aún si estás casado y ya alineaste tu familia hacia ese camino, pues ya sabes, reconoce que tú no quieres seguir el patrón de tu familia, tú quieres hacer las cosas diferentes. Y la buena noticia es que Dios usa todo para bien, lo usa para bien. Dice que las cosas que ya vivimos no las podemos cambiar, o podemos cambiar alguna de las situaciones que ya vivimos, no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar con qué actitud estamos enfrentando y viviendo eso que ya vivimos. Eso sí lo podemos cambiar. ¿Se acuerdan el versículo de Jueces que leímos? Dice que el pueblo de Israel no quería cambiar su actitud tan terca. No seamos el pueblo de Israel. Cambiemos, querramos ser las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, es que ya lo intenté una vez, y vuelvo a caer, lo intenté otra vez, y vuelvo a caer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que necesitamos caminar conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor ya lo aceptamos, pero queremos una solución inmediata. Dios lo puede hacer. Sabemos que Dios lo puede hacer. Dios puede acabar con nuestro problema de manera inmediata, pero tenemos un Dios de procesos. Si lo hace de manera inmediata, tal vez ni siquiera lo valoremos o ni siquiera estemos totalmente capacitados para entenderlo. Nos tiene que llevar poco a poco. Entonces, el día de hoy es tomar la decisión. Vamos a trabajar con eso que venimos cargando, con eso que venimos haciendo, con eso que venimos repitiendo de nuestras generaciones pasadas, o lo vamos a corregir. Hoy tomamos la decisión, ¿vamos a repetir o vamos a corregir? Si hoy estamos tomando la decisión de corregir, el primer paso es reconocer que por nosotros mismos no podemos, pero Dios sí puede. Necesitamos entregarle ese problema a Dios. Necesitamos quitar el control de nosotros y dárselo a Dios. Les quiero platicar que cuando yo era adolescente, por alguna temporada asistí a los grupos de Alatín. ¿Alguien sabe qué es Alatín? ¿Me levante la mano? Pocas personas. Bueno, Alatín es un grupo de adolescentes dirigido a familiares con personas alcohólicas. Entonces, ahí una de las cosas que yo aprendí es que te hablaban del alcoholismo como una cadena. Nos decían, el alcoholismo es una cadena y es muy difícil, y usaban la palabra hasta imposible de romper. Entonces, ahora entiendo por qué el bisabuelo, el abuelo, el papá y el nieto son alcohólicos. ¿Por qué? Yo en ese tiempo decía, pues es que hay un gen, o hay algo de que pues ya, o sea, inevitablemente si tu papá ya te tocó alcohólico, pues ni modo, te convierte en alcohólico. Hoy sé que no, es por los patrones aprendidos, es lo que tú aprendes a hacer. No es porque tú ya al ser hija de un infiel te convierte en infiel. Lo que te convierte en infiel es lo que aprendiste a hacer. Hoy sé que una persona que está batallando con una herida, un complejo, un mal hábito, sola no va a poder, pero con Jesús sí puede. Él te da el poder. No es fácil, tienes que trabajar, pero Él lo hace posible. Entonces, tenemos que intentarlo con nuestras fuerzas, dejarnos guiar por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Si leemos Proverbios 14:12, dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. No es en la dirección que nosotros querramos, es en la dirección que Dios quiere. Tenemos que sentir
verdaderamente la necesidad de Dios. Tenemos que entregarle el control y decirle, Padre, somos débiles, pero no entendiendo la debilidad como una cosa en contra, sintiendo la debilidad como algo a favor, porque nosotros somos débiles, pero Dios es fuerte. Segunda de Corintios 12, 9, 10 dice, pero es Pablo hablando, dice, pero Jesús me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al admitir nuestra debilidad, nos estamos reconociendo incapaces de cambiar nuestro pasado. Lo que ya vivimos, no lo podemos cambiar, ahí se va a quedar. Tenemos que reconocernos incapaces de controlar a las demás personas, porque si vivimos con una persona que tiene un problema, nosotros queremos cambiarla, pero no podemos, porque solamente podemos controlarnos a nosotros mismos y tenemos que sentirnos incapaces de superar nuestras propias heridas. Tenemos que agarrarnos fuerte, fuerte, muy fuerte de la mano de Dios y así lo vamos a lograr. Iglesia, hoy quiero decirles que no estamos solos. Tenemos un Padre que nos ama y un Padre no que nos ama porque somos perfectos. Nos ama porque somos sus hijos. Vayamos ante Él en debilidad. No querramos porque ya acepté a Cristo, entonces tengo que ser perfecto. No, tenemos un Dios de procesos. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que aceptarlo y darle todo el control. ¿Por qué les estoy hablando yo hoy de esto? Si estamos aquí, debería de ser porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y yo confío que así es. Pero yo sé que cuando vuelves a caer en una herida de estas que estamos hablando, sientes condenación. Te puedes sentir que no eres digno. Y entonces, ¿qué haces? Te alejas. Corres del otro lado donde no está Jesús. Y entonces es muchísimo más difícil. No sé, las personas que llegan temprano, el versículo con el que inicia el video dice, Jesús hablando, yo soy la vid verdadera. Ustedes, los pámpanos, si están cerca de mí, entonces van a rendir fruto. Permanezcamos cerca, estemos cerca de Jesús. Ya verdaderamente si aceptamos y entregamos nuestra vida a Él, tenemos que aceptar la Biblia como su palabra, como el manual de vida, como la guía. No podemos ser cristianos que no leamos su palabra, que no confiemos en lo que Él nos esté diciendo, porque entonces lo va a volver muchísimo más complicado. Si le estamos aceptando a Él, estamos aceptando su palabra. Tenemos que confiar en eso. Yo les decía que la Biblia es útil para enseñar. Si leemos 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para buena obra. Entonces, aceptemos que Jesús sea nuestra guía. Aceptemos su palabra como la única verdad para poder conocerle. Ese fue el primer paso. El segundo paso, hablar, no ocultar. Cuando estamos en estas cosas, lo primero que queremos hacer es, no digo nada, permanezco callado. Es más, ni nosotros mismos queremos reconocer nuestro problema, porque a lo mejor podría ser de, ay, tomé de más, choqué el carro, ya no me acuerdo de nada, pero al día siguiente, ¿qué hago? Ay, no pasa nada. Pues es que fue nada más un rasponcito. O sea, eso, pues a cualquiera le puede pasar. Y además, pues terminé el semestre o me ascendieron de trabajo, pues tenía que celebrar, ¿o no? No pasa nada. No, tenemos que reconocer ante nosotros mismos.
Les platico que no sé si sabían ustedes, pero también en los grupos de AA, la manera en cómo se presentan es, soy fulanito y soy alcohólico. ¿Cómo es la manera en que nosotros nos presentaríamos el día de hoy si tuviéramos que exponer nuestra herida? Soy fulanito y soy codependiente. Soy fulanito y soy iracundo. Soy fulanito y soy mentiroso. Si reconocemos cuál es nuestro problema, podremos trabajar en solucionarlo. Mientras lo estemos ocultando, no lo vamos a poder solucionar. No vamos a poder hacer nada porque nos estamos engañando primero a nosotros mismos. Tenemos que hablarlo, que decirlo. A lo mejor juramos de que no le íbamos a hablar a nuestro cónyuge como nuestros papás lo hacían y ya te encuentras gritando y hasta empujando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Estás cayendo una y otra vez. Nos pasa muchísimo a las mamás de manera cotidiana. Nunca voy a regañar a mi hijo como me regañaba mi mamá y te encuentras hablando igual. Tenemos que reconocer el problema para poder solucionarlo. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Mateo 5:8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón libre de heridas, complejos y malos hábitos. También lo mencionaba el pastor en la plática anterior, el diablo es conocido como el padre de mentira. Inmediatamente cuando hacemos algo malo queremos justificarnos, ocultarlo, que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabes una cosa? Cuando pasa eso, habla, dilo, porque si no, le estamos haciendo caso al enemigo, que solo quiere, ¿saben qué quiere el enemigo? Matar, robar y destruir. Entonces, no podemos quedarnos callados, no podemos ocultarlo, no podemos mentir, porque entonces estamos haciendo caso al diablo. No nos sintamos culpables, no podemos seguir cargando con eso, porque entonces vamos a alejarnos de Dios. Si el día de hoy aún no hablas con nadie de tu problema, necesito que tomes la decisión de hacerlo. Si estás dudando, por favor leemos Salmos 32 del 1 al 3 y el 5. Vamos a ver qué decía ahí David. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Sí se siente así, verdad? Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Pero vamos a ver qué dice el 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cuál es la palabra clave? Confesar. La palabra clave es confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Dios es fiel y justo y nos perdona. Hablemosle, digámosle, Él ya sabe, lo hemos hablado muchísimas veces en la escuelita dominical, le decimos que Dios todo lo ve y así es, pero Él quiere que lo hablemos, que le digamos, que nos rindamos ante Él. Además, Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Somos sanados al confesar nuestras faltas. El ocultarlas nos daña, nos hiere, nos duele. El confesar nos libera. Quiero enfatizar, no vamos a salir de la reunión y se los vamos a decir a todo mundo. No. Tenemos que ser sabios, que el Espíritu de Dios nos guíe. Tenemos que buscar a una persona que sea sabia en la palabra de Dios, que nos acerque a Cristo y que nos haga reconocernos como hijos amados y perdonados de Dios. Tenemos que hablarlo, pero con la persona adecuada. Hay algo que quisiera compartirles, porque mientras hacía esto decía, no, esto no queda en la plática, no queda, pero Dios me lo traía a la luz, porque yo les digo, esta no es una plática para papás, pero pues aplica
para las papás, porque es yo cómo lo recibí, qué es lo que aprendí de mis padres, pero también yo, en el momento ahorita que estoy dejándole a mis padres, a las personas de la iglesia, porque ellos están observándonos y están aprendiendo, cada uno, no nada más a los que estamos acá arriba, también a cada uno. Las personas de su trabajo los identifican como que vienen a la iglesia y están aprendiendo de ustedes. Entonces, la primera vez que vino Omar de Australia, nos dio una plática en la casa de los pastores. Y esas palabras todavía ni me acuerdo de qué era la plática, pero él nos decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No sé si ya lo habías escuchado, pero es tremendo. ¿Cuántas familias vivimos ocultando secretos generacionales que queremos envolver a nuestros hijos en una burbuja, que no sepa que su abuelo hizo esto, que no sepa que su papá hizo esto, que no sepa que yo me equivoqué? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Igual, si tienes ahorita a tu hijo en la escuelita dominical, no vas a salir y le vas a decir todo. Tienes que ser sabio. Tienes que estar pegado al Espíritu Santo. Tienes que pedirle su sabiduría, que Él sea tu guía para poder hablar. Tienes que explicarle por qué es lo que sucedió y ya no quieres que Él vuelva a caer. Esto se trata de que nuestras próximas generaciones no tengan que estar repitiendo las equivocaciones de nuestras generaciones pasadas. Se trata de que aquí en adelante, yo y mi casa, seguiremos a Jehová. ¿Qué estamos haciendo? El tercer paso es redirecciona. Redirecciona. Rápidamente les platico que en el grupo de mujeres hace poco hablábamos de cambiar patrones. Patrones, hablábamos de que después del 2, del 4 y del 6, ¿qué sigue? 8, 10 y 12. Si queremos cambiar el 8, el 10 y el 12, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero cambiar los primeros, ¿no? El 2, el 4 y el 6. Es un patrón matemático. Exactamente así sucede con nuestros malos hábitos, nuestras heridas, nuestros complejos. Si queremos quitarlos, tenemos que cambiar nuestros patrones. Tenemos que hacer cosas diferentes. Hace poco leí en un libro que decía, imagínate que vas en un bote y ese bote lleva programado su piloto automático para ir al sur. Tú no quieres ir al sur. Tú quieres ir al norte. Agarras el timón y te aferras con todas tus fuerzas y cambias la dirección hacia el norte. Batallas, pero lo logras. Cambia de dirección y se dirige hacia el norte. Va a llegar en un momento en que te vas a quedar sin fuerzas. Te vas a rendir. Vas a soltar el timón. ¿Y qué es lo que va a suceder? El bote se va a volver a ir hacia el sur. Justamente es lo que pasa con nosotros. Podemos intentar una vez, 2 veces, mujeres, ya no voy a comer azúcar, ya voy a decirle adiós a los postres y cuando te acuerdas estás cenando una rica rebanada de pastel. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar tu mentalidad y saber que el azúcar te puede llevar a enfermedades más allá de nada más verte un poquito más llenita o no. Si tú tienes esa convicción, te lo prometo que vas a dejar de comerte tus rebanadas de pastel o por lo menos va a ser más esporádico. Es igual, tenemos que cambiar nuestro pensamiento para poder dejar esas heridas, malos hábitos. Tenemos que cambiarlos. Dice, quiero encontrarles el versículo Romanos 12:2. Javi, si me ayudas porque no lo tengo aquí, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que renovar nuestra mente y nosotros no podemos. Quien la va a renovar es Dios. Dejémonos transformar, expongámonos a su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? El pastor nos ha estado invitando los últimos domingos a los estudios que se van a volver a empezar a dar. Pero iglesia,
si no nos acercamos a los grupos Conexión, si acaba de pasar Escuela para Padres, de verdad un tesoro. Ayer nos hablaban los pastores de las células espejo. Yo no entiendo bien, así que no se los voy a explicar tan a fondo, pero era justamente esto, que cómo es que nuestros hijos hacen lo que nosotros como padres hacemos y lo replican. Si no venimos, si no nos exponemos, no lo vamos a lograr. El hablarlo, el que yo les decía también, confiesa tu pecado con otra persona, de eso se trata ser iglesia. De eso se trata podernos ayudar unos a otros. La forma en que pensamos va a cambiar nuestros patrones y nuestros patrones van a cambiar nuestras heridas por personas sanas. Va a quedar la cicatriz y con esa cicatriz vamos a poder compartir con las demás personas, de decirle no te vayas por ahí, ten paciencia, lo vas a lograr. Se ve oscuro, pero vas a ver la luz. Podemos hablarles a las demás personas. El pastor lo ha dicho muchas veces, eso que te está sucediendo es porque tienes que ayudar a otros con ese problema. Para ayudar a otros con ese problema tenemos que superarlo nosotros primero. Entonces, Dios está listo para transformarnos, iglesia. Dios está ansioso y deseoso por cubrirnos con su manto. Dejémonos transformar. Resolvamos el problema de raíz, seamos radicales. El pastor nos decía, no le den paso a la tentación, no le demos paso a la tentación. Si somos personas que nos enojamos fácilmente, pues veamos las alertas antes de estar gritando y estar empujando y estar haciendo, antes. No, yo mejor me retiro, mejor me quedo callado un momentito, déjame respiro y entonces hablo y voy. No demos paso a la tentación. Primer paso, démosle el poder a Dios. Sepamos que Él puede, nosotros no. Caemos, acerquémonos a Él, no nos alejemos, no digamos, no, no voy a la iglesia. No, voy, o sea, al contrario, voy, me acerco, hablo. Segundo, confiesa tu pecado a Dios, háblalo con otras personas. El tercero, redirecciona. Dejémonos transformar por nuestros pensamientos ante Cristo. Cambiemos nuestro piloto automático del pecado a la sanidad, del caer a la libertad. Se puede, iglesia, sí se puede. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, su Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales y rompe con los patrones aprendidos. No tengamos miedo. En la Biblia dice que nada nos puede apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Él nos ama tal como somos. Somos hechas nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, ahora somos hechos nuevos. Vivimos para Cristo, morimos para el pecado. Entonces, nuestro futuro no lo determina lo que hemos vivido, no lo determina las personas que nos han herido, ni tampoco a las que nosotros hemos herido. Nuestro futuro lo determina Cristo Jesús. Y bueno, iglesia, hoy tenemos Santa Cena. Vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Me acompañan a leer, por favor, los versículos. Es 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan. Lo voy a seguir leyendo en lo que ustedes toman por ahí. El pan, dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entregó. Hagan esto en medio de mí. Si nos podemos poner de pie. Padre, te damos gracias. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque en esa cruz, Señor, se quedaron todos nuestros pecados. Gracias porque sabemos que tu sangre preciosa
es la que nos cubre de toda maldad. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú todo lo usas para bien. Padre, examina nuestros corazones, límpianos, purifícanos. Hoy reconocemos que hay pecados que hemos dejado repetir de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hemos repetido sin darnos cuenta, o aun que tú ya nos hayas redargullido, Señor, los hemos dejado pasar. Hoy tomamos la firme decisión que yo y mi casa solo te seguiremos a ti, Padre. No más repeticiones en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, porque declaramos que todas nuestras generaciones son tuyas, Padre. Tu palabra dice que la bendición se da hasta 1000 generaciones, y eso es lo que hoy tomamos para cada uno de nosotros. Iglesia, el día de hoy, si gustan tomar el pan. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Pueden tomar también la copa. Gracias por tu cuerpo, Padre, y gracias por tu sangre. Te amamos, Señor. Me gustaría que todos pudiéramos cerrar nuestros ojos y me gustaría preguntarles nuevamente que con todo ojo cerrado, si tú te sientes alejado de la presencia de Dios, si tú te llegaste a sentir indigno, a lo mejor tal vez por rebeldía, a lo mejor tal vez porque hoy vuelves a escuchar la voz fuerte y clara de nuestro Padre, o tal vez es la primera vez que sientes el llamado, puedas levantar tu mano para hacer todos juntos la oración de fe. Dios nos está viendo, Dios está ansioso de poder recibirnos, de poder tomarnos otra vez fuerte de su mano. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque por nuestras propias fuerzas no podemos, pero sabemos que es tu mano derecha la que nos está levantando con poder. Yo te pido, Padre, que nos perdones, que sabemos que sé que he pecado contra ti, que me he alejado, que no te he puesto como mi prioridad. Hoy quiero pedirte perdón. Gracias porque yo sé que tú me escuchas. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias porque yo sé que nosotros mismos no podemos, Padre, pero que tú todo lo puedes, Padre. Te amamos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.